todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? AgroMP los recibe Mónica Gallo, quien les habla, Carlos Moreno detrás de cámara, en nuestro mes aniversario. ¿Saben qué? Ya se los comenté, pero les dije que todo el mes me iban a escuchar porque AgroMP está de cumpleaños, 17 años al aire. Por lo tanto, mes de junio, mes de cumpleaños, pero como siempre, con toda y la mejor información que comienza de esta manera. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. En tu campo siempre se puede mejorar. Eleva la vara del rinde. Girasol, maíz, trigo. Elegí genética LG. LG Semillas, con vos en cada elección. Lima Grainfield Seeds. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Comenzamos nuestro programa en Parque Norte, en el Gold Center, más precisamente donde se llevó a cabo el Congreso Nacional Maizar. En este caso con Leandro Pierbattisti, que hace consultor internacional. Qué buena manera de hablar un poquito de cómo están los mercados, la oportunidad que tiene el maíz. No tenemos excusa hoy
tenemos un mercado externo, pero también un presente ganadero donde se vuelve tentador para este mercado interno. Escuchamos que realmente tiene mucho para decir cuando hablamos de mercados de maíz y de sorgo. Un año es la guerra, otro año es la chicharrita, otro año es mercados internacionales, precios, otros años son la seca, otros años son las inundaciones, ¿no? Y siempre hay una excusa para no despegar del mercado. Pero hoy también el mercado interno, cuando hablamos de maíz y de sorgo, es muy tentador para no llevarlo y dejarlo. Bueno, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Me parece que hiciste una introducción muy pertinente porque se habla siempre del mercado de exportación, del mercado externo, que obviamente para nosotros es fundamental, pero en maíz en particular lo que está creciendo el mercado interno es realmente feroz. Se habla mucho de Brasil, obviamente, en lo que es mercado interno, que hoy se está racionando en términos de exportación de manera extraordinaria. Brasil, fíjate que es impresionante, en los últimos 10 años hay un crecimiento prácticamente de 40 millones de toneladas más de lo que es la producción, pero las exportaciones cayeron, o se mantienen 40 millones, o sea, los 40 millones de toneladas suplementarias de ofertas se las comió literalmente el mercado interno. Y acá en la Argentina, ojo, está pasando algo similar, obviamente no con esa fuerza que tiene Brasil, porque la industria del bioetanol lamentablemente todavía por cuestiones políticas no está despegando como despega en Brasil, ojalá que lo haga. Si lo hiciera, imagínate. Pero pese a eso está la industria de la proteína animal, la industria avícola que está, y sobre todo hoy en día, un cambio me parece que vino para quedarse en términos de ganadería. Explicaba en Mar del Plata hace poco un colega mío que ahora es ganadero, que me decía, ¿te acordás que hablábamos nosotros los más viejos de cría invernada? Y ahora ya no es más cría invernada, es cría invernada y terminación. Y me parece que eso de haber deslocado esa terminología en 3 palabras hace lo que es hoy en día la ganadería. Y si uno habla de terminación y pasar de 380 a 480 kilos, ahí está el maíz. Me parece que eso de hecho es increíble cómo los precios que uno sigue teniendo, con una presión cosecha extraordinaria que se tuvo, con la logística y demás, fíjate que los precios se siguen manteniendo. Eso es mercado interno compitiendo en la exportación, claramente. Bueno, eso también marca de que muchas veces uno dice, pongámosle valor agregado a nuestra producción primaria, ¿no? Dejemos de exportar tanto nuestra producción primaria y tenemos todo para industrializarla. Bueno, la proteína animal, darle ese valor agregado a través de la carne es finalmente lo que se viene dando, aunque vos decís, cuando hablamos de bioetanol, todavía parece que no podemos despegar. Bueno, ahí me parece que ahí es donde me parece que hay que trabajar, y la Argentina particularmente tiene que trabajar, sabiendo que encima tiene organismos e instituciones centenarias que sin lugar a dudas se podría llegar, pero me parece que tiene que haber ahí una gimnasia público-privada que todavía en la Argentina no se logró hacer, porque vos recién hablabas del cambio climático, recién estabas hablando de una volatilidad que ya no solamente engloba el cambio climático, sino ya tiene que ver con conflictos bélicos que están de moda en febrero. Fíjate que hace 4 años, 22 de febrero a 28 de febrero con Irán, todos los febreros están siendo cada vez más patéticos en los últimos años, pero eso implica una comunidad colectiva. Yo sé que el término colectivo quizá en estos momentos no suena muy bien, pero me parece que hay que unirse y hay que tener un plan de estratégico. Argentina tiene que tener un plan de 10, 15, 20 años y se sigue viendo mucho el día a día, no se sigue realmente con una estrategia más, y hoy en día como está el mundo implica trabajar más a largo plazo. A eso quería llegar. Es como que todos estos factores que están nombrando son externos y nosotros siempre estamos vulnerables a que esos factores nos cambien la ecuación, porque precisamente no tenemos esa fortaleza propia o esa estrategia a mediano y largo plazo. Yo creo que hay estrategias, tiene que ver con todo lo que implica, lo que es cómo siempre está nos formada marca la Argentina. cancha. Sí. Yo creo que está, en primer lugar, hay siempre una cuestión, un lobbying. Argentina tiene un lobbying que se llama defensivo, no proactivo. Los británicos, por ejemplo, hablan del lobbying proactivo. Lo que pasa es que para tener un lobbying proactivo tenés que planificar. Claro. Si no planificás vas a tener permanentemente un lobbying defensivo. ¿Qué lobbying defensivo? Es decir, que me quiten retenciones, bueno, sí, hoy está bien. Y nos queda cómodo como excusa, parecería siempre, para no despegar sí, en... A mí, te lo voy a hacer simple, porque a mí durante muchos años me costó entenderlo.
Yo creo que lo que tiene que ver, para mí, de dónde viene esto del corto plazo tan grande que tiene Argentina, que Argentina es un país que puede construir márgenes elevados como a la vez también destruirlos al mismo tiempo. Entonces, como todo se juega cuando se juega todo en el margen, es el día a día y es el corto plazo. Entonces, para poder salir del corto plazo, tenés que salir del margen. Salir del margen implica no estar de frente con tu competidor y integrar a tu competidor como un aliado. Argentina no integra al competidor como un aliado, porque el competidor implica $2 más o $2 menos. Europa y otros países del hemisferio norte, donde los márgenes son mucho más chicos, donde hay más estabilidad de inversiones, pero hay menos margen, ahí es como que a vos no te queda otra de juntarte con tu competidor, porque si no te juntás con tu competidor, la torta es tan chica para repartir que realmente tenés que hacerlo. Bueno, acá en la Argentina en ese sentido hay volatilidades y a veces la torta es grande, pero de un día para otro puede desaparecer. Entonces ahí hay que trabajar en ese timing político institucional que Argentina no logra despegarse de ese just in time, ¿no? Y para finalizar, volviendo a los biocombustibles, ¿no? Con este boom de la ganadería, si se despertara o si despegara esto de los biocombustibles, ¿nos alcanzaría el maíz? Es una pregunta excelente. Bueno, yo me recuerdo hace muchísimos años cuando Estados Unidos empezó a quemar maíz a lo pavote. En esa época había todo un debate, y un debate más bien filosófico y respecto a cómo vamos a quemar alimentos, ¿no? Entonces, claro. Me parece que es una discusión realmente muy, muy grande, sobre todo en un momento donde de conflictos muy grandes. Se está hablando mucho que hay mucha producción, es verdad, pero cada vez hay menos alimento estratégico. Arabia Saudita, por ejemplo, es un país que se está armando hasta los dientes, no de armas, sino de alimentación. Aumentó un 40% de capacidad de almacenaje en estos últimos 5 años. Dicho sea de paso, Arabia Saudita hace 1 año y medio se está preparando para una invasión a Irán, porque saben que tarde o temprano iba a pasar. Y cómo es la forma de prepararse en un país que el 85% de lo que consume es importación. Y obviamente ya sabe que si bloqueas Hormuz, lo único que te queda es el Mar Rojo. Entonces me parece que en esa preparación estratégica está la cuestión. Y volviendo a esta cuestión de los biocombustibles, está la discusión obviamente qué pasa si en un momento del año donde no hay mercadería disponible, mantenemos el outlet del bioetanol. No, primera pregunta. Y la segunda pregunta es una cuestión política. ¿Cómo puede ser posible que Brasil logra una sola unidad, una sola usina en 2016 y hoy tiene más de 25? Entonces, sabiendo lo que es Petrobras, creo que Brasil tuvo una vez más esa inteligencia de poder discutir. A ver, los intereses petroleros no son los mismos que los intereses de bioetanol. A ver, hay que decirlo claramente. Bueno. Pero hay países en los cuales, pese al interés petrolero, se logran este tipo de oportunidades comerciales. En la Argentina tiene que haber un debate en ese sentido. Un debate, es decir, todavía eso no se saldó. En vaca muerta y el maíz no entra en ningún Con lo lado. cual, exacto, y se sigue diciendo, bueno, y hay toda una cuestión folclórica que es linda, del valor agregado del bioetanol, que está buenísimo, pero hay que llevarlo a la acción. Me parece que cuando se llega a la acción es mucho más complejo porque uno se topa con intereses sectoriales que en Brasil existen y en Europa, en todas partes del mundo igual. Lo que pasa es que se tratan de soldar esos intereses de otra manera. Van a seguir estando, pero hay que tratar de convivir de una manera más inteligente, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias, siempre un placer. Gracias a ustedes. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot.
Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Y el sorgo tuvo su espacio en el Congreso Nacional de Maíz. En este caso con Mariano Tortul, sobre el presente de sorgo, las oportunidades que tiene. Se dio mucho la comparativa como está llevándolo a cabo Brasil. Cuánto potencial tenemos y la posibilidad de darle valor agregado al sorgo y trasladarlo a la proteína animal. Bueno, lo importante es tener también y captar, digamos, lo que está pasando en Brasil, porque son ejemplos, digamos, donde de alguna forma Argentina tiene toda la oportunidad para seguir creciendo y seguir adelante. Y en este tema de sorgo puntualmente, recién lo hablábamos con Gustavo, contaba la experiencia de Brasil y contaba el sorgo en uso avícola, el sorgo en uso del bioetanol y el sorgo para la exportación, que por ahí ellos no lo exportan tanto, pero Argentina sí ya tiene un canal de alguna forma desarrollado en la exportación. Nosotros puntualmente como Unión Agrícola de Avellaneda hemos empezado el camino de la exportación allá por el 2001, tratando de generar un canal comercial para dar valor, digamos, al sorgo. Así es que el sorgo, cotizando un 90% de la pizarra, pasó años después a cotizar igual o un 10% por arriba de la pizarra de maíz. Eso quiere decir de alguna forma trasladar valor en la cadena y que llegue al productor. Hay otras alternativas, otras posibilidades, como bien mencionado recién, que esas posibilidades alternativas, cómo hacer para que se concreten. Yo creo que hoy por hoy la ganadería compite terreno, digamos, al sorgo, que termina siendo cultivado, digamos. Nosotros, por ejemplo, en el norte lo tenemos mucho porque por ahí las lluvias no son erráticas, el clima no es el mejor, tenemos, digamos, variación en cuanto a lluvia, y creo que el sorgo tiene un buen comportamiento, que muchas veces se siembra en tierra, que por ahí compite con la ganadería extensiva, pero hace crecer el volumen general de lo que tenga que ver con la parte agrícola de la Argentina. Y ahí es donde está la oportunidad de, con estas nuevas medidas que se conocieron en este último tiempo, con el corte del bioetanol que pasa del 2 al 15, ahí hay una situación particular, concreta, en este sentido de decir, bueno, el sorgo también puede ser un input para esa industria, como lo es en Brasil, y también, lo contaba recién, en la parte de avícola. Ellos lo tienen como un elemento dentro de la dieta avícola muy importante. Tenemos la diferencia con Brasil, que ellos tienen el sorgo de bajo tanino, nosotros no. Pero bueno, son las cosas que hay que trabajarlas desde la parte del material. Pero es el sorgo nuestro que le gusta a China también, el de alto claro, tanino. Y el argentino le gusta a China, por otro lado, que es alto tanino, porque se elabora la bebida típica de China, que es el baijiu. Nosotros justamente exportamos mucho para China. Tengo mucha experiencia en esto, somos los principales exportadores para China,
en lo que va desde el 2021 a la época, estamos en el primer puesto, digamos, con 1.800.000 toneladas de sorgo para China, que tiene dos usos, ¿no? Para feed y para food, pero por ahí esto que tiene alto tanino, de alguna forma es mejor para la elaboración de la bebida china. Eso por un lado, pero por el otro lado vos decís, si bien en los últimos años las superficies se han hasta duplicado de siembra de sorgo, sí, también hay otra cuestión. Si se quiere hacer más sorgo, ¿tenemos más semilla? Bueno, tiene que ir toda la cadena a la par, y eso es lo que creo que también estos eventos y estos encuentros también ayudan a la interacción entre diferentes eslabones de la cadena, para ir de alguna forma encaminando con cierto marco político, llamémosle, de normas, de acompañamiento, de liberación, de bajas retenciones, de un corte más alto, en este caso principalmente de la Argentina, para el maíz, pero el maíz de alguna forma es un sustituto del sorgo, entonces indirectamente ayuda al sorgo. Del calendario comercial, de los acuerdos que tiene Argentina con China para poder ingresar a China con el sorgo. Creo que bueno, el plafón de alguna forma está dado para que el agro en general motorice el interior y genere volumen. Adoptarlo de otra manera. Exacto. Mira, lo comentaba recién, de alguna forma el sorgo por ahí muchos productores lo adoptaron por primera instancia, ahora en este último tiempo por el efecto de la chicharrita en el maíz, sí, como para hacer de alguna forma salvar de esa situación, y empieza a gustar. Empieza a gustar, ¿por qué? Porque tiene la matriz económica, digamos, es buena. Por supuesto que es el órgano rector, la cuestión económica, digamos, de la matriz económica de cada cultivo, y como tiene buena performance el sorgo, empieza a gustar. Y a su vez porque de alguna forma también complementan el ciclo productivo de la rotación. Una gramínea que tiene buena cobertura y de alguna forma también viene bien para el cultivo posterior, que de alguna forma en el norte con la rotación maíz-soja, el sorgo viene también a cumplir ese objetivo. Y para finalizar, ¿por qué crees vos que el sorgo no es más protagonista dentro de esta cadena ganadera, cuando también el mercado de las aves, que bien me lo mencionaste vos, es muy fuerte en Brasil, también lo es hoy en Argentina, y no sentimos que es ese alimento nutricional por adopción que tiene? Bueno, creo que porque el maíz de alguna forma generó en tierras que tienen todos los elementos y que tienen todas las características para que el maíz brille, de alguna forma en esos lugares es muy difícil hacer sorgo, entonces hay una preponderancia. Y en esa ecuación económica le sigue ganando al maíz. Y le sigue ganando, pero yo creo que en este avanzar, digamos, de la tecnología del sorgo, de alguna u otra forma va a ir tomando relevancia, y justamente en esto que necesitamos, ampliar la frontera agrícola para producir más en esos lugares que hoy nos están de alguna forma cultivando. Mucha tarea para hacer en casa. Mucha tarea, mucha tarea. Muchísimas gracias. Gracias. Cambiamos de escenario, nos trasladamos ahora a la rural de Palermo, donde se llevó a cabo la Nacional de Angus de otoño. En este caso, con Agustín Curuchet. Realmente, si hay alguien para hablar de genética, es él el especialista. Y si a eso le agregamos tecnología, tenemos el combo perfecto. Hoy la incorporación de la tecnología en la genética y en la raza Angus realmente se ve desplegado cuando vemos estas pistas. ¿Qué tal, Mónica? Sí, así es. Siempre la tecnología tiene que ser una herramienta para facilitar el día a día del criador. Como decís, los animales que estamos viendo en pista es una vidriera del trabajo que hacen nuestros criadores en sus establecimientos. Trabajo arduo, un trabajo que no respeta feriados, que no respeta fin de semana, que no respeta horarios y no respeta tampoco clima. Y si la tecnología puede hacer un poquitito más liviano ese gran trabajo que hacen nuestros criadores, ¿por qué no utilizarla? Y también vemos una gran cantidad de animales puro controlado que se anotó, que uno dice el animal comercial, el animal que termina yendo al rodeo para que cualquier productor mejore esa genética, ¿no? Eso es un aliciente de que el productor ganadero está mirando realmente mejorar la genética.
Bueno, desde ya nosotros estamos orgullosos de nuestro puro controlado porque es un paquete genético que, como decís, en definitiva esto es un mercado, ¿no? Y si el criador comercial va y busca un reproductor controlado puro controlado es porque algo ve, reconoce ese mérito genético que hay en esos animales y que entienden que esos van a ser mejoradores de sus rodeos, ¿sí? Desde ya. Hoy no es novedad ver toda la genómica de cualquier reproductor, no solamente de elite, sino de cualquier reproductor. Sí, así es. La genómica es algo que llegó para quedarse desde ya. Es una nueva fuente de información que brinda, volvemos a lo mismo, herramientas para facilitar un poco el trabajo que hacen los criadores. Desde la asociación nosotros comenzamos en su momento en el 2019 dando un servicio a los animales puro de pedigree y hoy en día, ya hace varios años también lo estamos dando a los animales puro controlado, ¿no? ¿Para qué? De vuelta, el criador tenga una nueva herramienta a su disposición para hacer que el día a día sea un poquitito más sencillo. Hace 2 años en este mismo predio hicimos una nota también en este escenario donde destacábamos el avance que han tenido las hembras en el último tiempo, como que arrancó después, siempre se hablaba del toro y después arrancó esa vaquillona con sus embriones, con sus óvulos, con su mejoramiento. Hoy podemos decir que estamos al mismo nivel, de hecho hay criadores que le dan más importancia a las hembras que a los toros. Bueno, es la otra mitad, ¿no? Bueno. Es la otra mitad y desde ya que en un programa genético uno no se tiene que quedar con la parte de los machos, sino que también tiene que tener en consideración las hembras, que son las fábricas que van a gestar las futuras generaciones de este Angus que tenemos el orgullo de mostrar en esta exposición. Para finalizar, hoy vemos que, o sea, en muchas notas dijimos que muchas veces el criador ganadero lo hacía por pasión porque en el contexto no acompañaba. ¿Vos cómo ves este escenario ganadero cuando hablamos de mercados, ¿no? ¿Vos ves que aprovecha y mejora genéticamente el rodeo? Bueno, no te voy a mentir, no soy un especialista en mercados, aún así, desde ya que siempre que el contexto económico favorezca la actividad, va a hacer que el criador, como siempre decimos, que tiene su grado de pasión por lo que hace, apuntarle esa pasión con también un resultado económico más favorable, ¿no? O sea, eso va a potenciar aún más una ganadería que estamos en la boca del mundo, así que y con orgullo, ¿no? Más allá que sé que por supuesto que si te llevo al área de mercado no es tu fuerte, pero sí la cantidad de cabañas que se han inscrito y el trabajo seguramente técnico que tenés puede dar un parámetro de cómo, hasta hacia dónde está yendo. No, el entusiasmo siempre está. Y como vos decís, este año la cantidad de inscripciones que hubo en esta exposición y el programa, en lo que respecta a mí, en el programa de evaluación genética, año a año la cantidad de nuevas cabañas que se van agregando, porque se van agregando y siguen trabajando las que ya se agregaron anteriormente, ¿no? Entonces, eso desde ya que se ve que hay una tendencia creciente a seguir volviendo a apostar en la actividad ganadera, sí, desde ya. Muchísimas gracias, Agustín, siempre es un placer. No, por favor, Mónica, el placer siempre es mío. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. En tu campo siempre se puede mejorar. Eleva la vara del rinde. Girasol, maíz, trigo. Elegí genética LG. LG Semillas. Con vos en cada elección. Lima Grainfield Seeds. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el Sina 116, Bolívar.
Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Continuamos en Angus de otoño y siempre hay cabañas emergentes, como es el caso de esta cabañera, Martina Girado, la cabaña Los 5 Ombúes. Si bien tiene una trayectoria, la primera vez pisando las pistas en el marco de esta exposición, con toda la experiencia que eso significa, para aportar y también mucho para aprender. La escuchamos a Martina. Bueno, buenas, mi nombre es Martina Girado, soy dueña de cabaña de Los 5 Ombúes. Muy joven, Martina. Así es, tengo 27 años. Sí, ¿La cabaña es nueva o la experiencia es nueva? No, la cabaña la arrancó mi padre hace más de 20 años, pero bueno, la experiencia de venir a Palermo y pisar una pista tan grande, eso sí es nuevo, sí. ¿Qué trajiste? Trajimos un lote de 3 hembras PC con cría que compitieron en la categoría 6 dientes y se remataron el miércoles en el remate de San Valiente. O sea que, por ser la primera experiencia, ¿qué podés decir? Acá decimos que en esta pista se pisa la mejor genética y los mejores animales del mundo, siempre decimos nosotros. Sí, tal cual. Bueno, para nosotros como primera experiencia, más que nada fue de mucho aprendizaje. Creo que de mucho conocer, o sea, mirar para adentro en la cabaña, mientras mirábamos para afuera y veíamos lo que hacen los grandes, que como vos decís es el pico de la genética acá argentina. Así que bueno, eso fue mucho aprendizaje, mucha motivación para el futuro. Para todos los que trabajamos en la cabaña creo que fue una experiencia única. Y bueno, conocer mucha gente que eso es lo que yo más me llevo de esta experiencia, mucha gente buena que siempre estuvieron dispuestos para darnos una mano y para ayudarnos en donde nosotros andábamos medio flaqueando por ser la primera vez. Así que eso es lo que más me llevó. Bueno, hoy lo hablábamos con el presidente de la asociación, que acá más allá de la competencia, que vos decís en la pista se pica, podríamos... Sí. ¿Ves el espíritu de camaradería? Hay una hermandad, hay una comunidad ganadera, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, eso es lo que yo más destaqué y que con toda la gente que hablo les digo lo mismo. Ayer hablaba con mis amigas y les decía, me pareció increíble. En un ambiente que yo por ahí conocía solamente desde el campo o en exposiciones más chicas, cómo la gente, o sea, los grandes, por así decirlo, tienen ese corazón y siempre una mano para dar, así que eso me pareció increíble y lo más lindo que me llevó. Y un día había que animarse. Sí, tal cual, es el primer paso que siempre, nada, es el más difícil me parece, pero bueno, ahora para adelante ya venimos mucho mejor parados y espero que siempre sea para mejor. La primera de otras, ¿verdad? Sí, tal cual, la primera de muchas espero. La primera de muchas. Sí. ¿Tiene remate propio la cabaña? No tiene remate propio, vendemos toros y vaquillonas particularmente y sí acompañamos a cabañas más grandes con vaquillonas puras controladas o angus más. ¿Todo puro controlado? ¿Van a indagar en el puro pedigrí? Sí, la idea es arrancar este año ya con el pedigrí, así que eso es una de las cosas que tenemos en mente y próximos objetivos para la cabaña. Muchísimas gracias por tu tiempo, Martina, y bueno, qué bueno y disfruta de esta experiencia. Muchas gracias a vos. Weston Merrill, Departamento de Agricultura de Montana. Y bueno, visita de estadounidenses, mirando de alguna manera nuestra ganadería. Una oportunidad en esta nota para intercambiar opiniones. ¿Cuántas similitudes y cuántas diferencias hay al criar nuestro ganado, al hacer ganadería, tanto en Estados Unidos como en Argentina?
Mi nombre es Weston Merrill, trabajo por el Departamento de Agricultura del estado de Montana. Qué lujo para los argentinos, puedo decir, desde Montana, viniste con varios productores ganaderos y que puedan ver nuestra genética, ¿no? La primera experiencia es... De lo que a ellos la primera experiencia, están muy impresionados. Varios es la primera vez que viajan a Argentina, algunos han venido hace años, así que de las dos partes que ya han estado y por primera vez están muy impresionados y animados de lo que están viendo acá en la Expo Otoño. El argentino siempre se jacta de tener la mejor genética del mundo, pero la pregunta que te voy a hacer, ¿dónde ves las fortalezas de la genética de la raza argentina y las debilidades con respecto a la zona de ustedes? No, buena pregunta. No sos criador o agricultor si no te crees que tenés la mejor genética del mundo, ¿no? O sea, siempre esta pasión es lo que nos lleva, como productor, como criador. Así que eso pasa en todos lados. Y es bueno. Acá, los fuertes, yo diría que la genética argentina tiene mucha ventaja en ambientes pastoriles, también en estructura, la calidad de la pata del animal, o sea, pueden caminar, son animales rústicos, y por eso venimos, porque en Montana, el estado de Montana, es un lugar donde sí o sí tienes que tener animales rústicos y animales que pueden hacer el trabajo, meter kilos y crecer bien en pasto, porque Montana es un lugar que no tenemos mucha producción de maíz, no tenemos, o sea, la precipitación anual son 300 milímetros al año. Los animales tienen que ser rústicos, por eso yo lo veo como un buen fit desde Montana, Argentina, y que hay genética que funciona bien juntos. O sea, hay mucho que podemos traer, pero no digo como que porque Argentina falte. Exactamente. No digo, no es por eso. Bueno, una de las ventajas que tenemos, vos mencionaste los ambientes, y acá de norte a sur tenemos una diversidad de ambientes donde la raza se ha desarrollado en cada uno de ellos también. Sí. ¿No? Con diferentes características. Sí. Sí, y los Estados Unidos también tienen esa ventaja por ser grande, ¿no? Y lo bueno es que tenemos de todo. Si hay un criador que está más enfocado capaz en el marmoleo o cobertura de grasa o el genotipo, digamos, los números, tenemos eso. Si hay criadores que para ellos los números no son tan importantes, más el fenotipo, tenemos de eso. Allá tenemos muchos criadores que tienen un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? O sea, tenemos de todo y vivimos en un mundo con economía global y hay mucho que podemos aprender de los criadores acá y que mucho que podemos traer. Es una simbiosis. Sí, y venimos porque uno, sin venir y ver, tocar, sentir, no se puede sacar una buena idea de cómo es acá en Argentina. Hay que venir y ver y tocar y sentir, realmente estar con los criadores para entenderles bien. ¿Tuvieron la oportunidad de visitar criadores o campos argentinos en esta oportunidad? En esta oportunidad, el grupo que vino con la Asociación Americana Colorado, con Aaron, ya visitaron algunos. El grupo mío todavía no. El grupo mío vamos a visitar después de la Expo, arrancando mañana. Pero vos decís que viviste algún tiempo en Bahía Blanca, ¿no? Sí. ¿Ves mucha diferencia cuando hablamos del manejo del rodeo, como se hace en Argentina o como se hace en Estados Unidos? Sí, yo diría que, bueno, obvio, hay muchas cosas que sí son similares, pero de lo que conozco, porque he personalmente en otras ocasiones recorrido bastante y he visto varias cabañas y campos y el manejo del animal. Y yo diría que si hay una diferencia, capaz, hablando en general, acá es un manejo un poco más bajo insumo, diría. Que sí, es importante porque no podemos controlar el precio capaz que nos paguen en el mercado, pero sí podemos controlar nuestros insumos. Y eso me gusta de acá, que el insumo es un poco más bajo, en mi opinión.
Desde ya, muchísimas gracias y bienvenidos a la Argentina. Muchas gracias a ustedes. Cambiamos de tema y también de escenario. Nos trasladamos en este caso a Santa Rosa, a La Pampa, con un remanente de lo que dejó el simposio de fertilizar. Y dialogamos con un histórico investigador, ya tenemos varias notas con él, pero siempre es un placer, Martín Díaz Zorita. En este caso un poco de anfitrión, auspiciando como local y también colaborando con la organización. Pero una vez más disertando. El manejo integral de los suelos. Cuando hablamos de fertilización en cultivos, en pasturas, en zonas subhúmedas, en zonas semiáridas, realmente, ¿cómo es la incorporación de estos nutrientes y el manejo de estos suelos? Hoy este simposio de fertilidad que están acostumbrados una vez cada 2 años, convocatoria en Rosario, a visión nacional, decidimos y junto con Fertilizar y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, en llevarlo a una región, al corazón de una región semiárida, subhúmeda, estamos en Santa Rosa, La Pampa, y exponer y discutir sobre el valor que tiene la nutrición en condiciones de incertidumbre hídrica. Una región semiárida o una región subhúmeda se caracteriza por estar enfrentando permanentemente el riesgo que en algún momento del año, que a veces es muy extenso, hay déficit, falta agua, y eso afecta al crecimiento. Pero también cuando tenemos condiciones hídricas, es decir, hay agua para que las plantas crezcan y hay temperatura para que puedan crecer, los nutrientes tienen un rol central, y es el motivo de este simposio. Y por otro lado, también disertando, porque eso no lo vas a perder. Mucha organización, Sí. mucho a cargo de la facultad, pero siempre brindando el conocimiento y con esto del manejo integrado. Decinos un poco cómo vas a abordar hoy tu disertación. Bien, es así. En realidad la docencia no te puede. Es lo que nos puede, y lo que nos buscamos es tratar de transferir lo que se genera a nivel de la universidad y de distintos ámbitos de investigación y de desarrollo hacia el usuario, al tomador de decisiones. Y también formar. Ustedes vieron que en los pasillos y en las salas había abundantes estudiantes de agronomía. Esos estudiantes están formándose para ser quienes van a ayudar a la toma de decisiones en distintos ámbitos, públicos, privados, en escalas regionales, escalas locales. ¿Y cuál es lo que vamos a estar conversando? Vamos a trabajar de la integración. Cuando hablamos de nutrición, uno puede verlo en forma separada, puede decir los nutrientes que hacen falta en el suelo para cambiar un indicador. Entonces tengo más de tal o cual elemento en el suelo, y eso me diría que podría tener mejor condición de crecer las plantas, y si crece mejor voy a tener más pasto para hacer forrajes o voy a tener más granos, y entonces decido año por año qué hacer en función de esos indicadores, y a veces los corregimos. Lo que vamos a trabajar en integración es cuán valioso que es cuidar ese crecimiento de esas plantas, porque son los responsables de cuidar la calidad de nuestros suelos, más allá del nutriente, en la capacidad física de almacenar agua, de transportarla y de lograr que esas plantas crezcan en forma suficiente desde etapas tempranas, donde tienen más raíces, también porque van a generar más biomasa, más rastrojo, que a la vez actúa como el poncho que cubre el suelo y reduce la pérdida de agua por evaporación. En estas regiones donde el agua es un bien muy valioso y que su manejo desde las precipitaciones es incierto, tener aliados como un suelo poroso donde crecen las raíces y pueden transpirar más las plantas, y un suelo cubierto donde podemos protegerlo de la erosión, pero también protegerlo de la pérdida del agua no productiva, es clave. Entonces en la integración vamos a resumir todo lo que fuimos viendo con los distintos expositores para darle sentido a que nutrir los cultivos, nutrir las pasturas, es, por un lado, mejorar el sistema, pero hacerlo sustentable y extender su capacidad productiva en el tiempo. Estamos hablando de la provincia de La Pampa, pero centro de la provincia de Buenos Aires tuvimos un evento bastante particular. El año pasado pasamos de inundación, zonas anegadas, a un estrés hídrico en el verano. Sí. Vos decís, qué importante que es el manejo a la hora de saber cómo podemos cuidar el agua, guardarla y usarla cuando la necesitamos. Diste en la tecla. Características de zonas semiáridas o subhúmedas, el centro de la provincia de Buenos Aires, el este de la provincia de La Pampa, el sur de Córdoba, parte del sur de Santa Fe, parte de San Luis,
y nos vamos hacia el norte, vamos hacia ver parte del norte de Córdoba, algo en Santiago del Estero, Tucumán, es esa alternancia incierta de condiciones de excesos y de deficiencias. Y vuelvo a La Pampa. En La Pampa, si uno analiza las decisiones, la emergencia agropecuaria, en el mismo año, en el mismo departamento pudimos haber transitado emergencias agropecuarias por estrés hídrico o por anegamientos. Exactamente. Esa condición tan compleja es la que la nutrición tiene que anticipar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos condiciones de crecer, hay que crecer al máximo, porque no sabemos cómo vamos a enfrentar lo que viene. Y a eso le sumamos hoy el costo de los fertilizantes, de los insumos, que es de alguna manera un poco el dolor de cabeza que tienen los productores. Tenemos que fertilizar, tenemos un déficit nutricional, pero a la vez los costos no nos dan. Bien, no voy a hablar de costos, porque el costo es una estrategia propia de cada productor o cada empresa en cómo apalanca, cómo organiza sus decisiones. Pero hoy sí voy a hablar de la relación entre el nutriente y la producción. En términos económicos, la relación insumo-producto. Esa relación insumo-producto hoy para todos los cultivos está en una condición favorable. ¿Por qué? Porque los cultivos están en una situación tan subnutrida que van a mostrar respuestas que son significativamente importantes. Lo que sí hay que ser muy estratega. O sea, no es poner nutrientes y que el cultivo los reciba en cualquier momento, porque acá el ambiente pesa. O sea, corremos el riesgo de no incorporarlos en el momento adecuado y eso sí se transforma en un costo. Pero si vamos a hablar del costo de la fertilización, es usado en forma estratégica, muy conveniente y necesaria. El año pasado, en la provincia de La Pampa, nuestros estudios hechos acá en Santa Rosa, en trigo, nos mostraban que fertilizar bien con fósforo permitía conseguir cultivos que estaban entre un 25 y un 30% más de producción que aquel que lo había hecho en forma inadecuada. No que no había fertilizado, que había usado lo que se usa normalmente. La diferencia no está en cuánto se gasta, sino en cómo se maneja. El tema es cómo lo manejamos. Y eso es lo que transitamos durante el simposio. Es cómo tomamos decisiones. Cómo es la mejor estrategia. Y no necesariamente si hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Muchísimas gracias. Gracias Martín. a ustedes. Vamos ahora a ver una nota realizada a la licenciada en Tecnología Ambiental Karina García. El tema tratamiento de efluentes, la importancia que tienen los mismos. También a través del tiempo, cómo se ha masificado. Hoy la gente tiene más conciencia ambiental por un lado y por el otro lado ponerle valor agregado a esos efluentes. La incorporación de tecnología a los mismos, adaptados a cada tipo de producción. La escuchamos. Es un problema que está muy linkeado a lo que es la intensificación de todas las producciones. La lechera, pero también la producción ganadera, la producción porcina, la producción aviar. En general, todas estas producciones se vienen intensificando, vienen creciendo y a la par, obviamente, que crece la cantidad de animales en menores espacios, crece la cantidad de estiércol o de efluentes líquidos que hay que manejar. Entonces, muchas veces es un tema que se lo deja para después o, como vos bien decías, el mismo productor, bueno, más o menos hace una zanja, más o menos hace una laguna, sacando alguna cuenta de 3 simple y demás, pero generalmente después el sistema colapsa, justamente porque el punto donde hay que empezar es conocer qué se está generando, no solo hoy, sino también qué se va a generar, porque muchas veces todas estas producciones tienen una proyección de crecimiento, de incorporación de nueva tecnología, en donde por ahí cambia inclusive el manejo de los animales y siempre cualquier cambio en eso repercute obviamente en la cantidad o en la composición de ese residuo, ya sea efluente o sólido que se genera. Entonces, lo importante, el primer paso es conocer qué se está generando y qué se va a generar. Vos bien lo mencionás. Vamos a comenzar con un establecimiento lechero o un feedlot o lo que sea, ¿no? Sí. Yo voy a comenzar con 20 animales, con 30, pero ¿cuál es el máximo potencial que quiero alcanzar? Y en base a eso, ahí, ese efluente tiene que trabajar con el máximo potencial que quiero alcanzar. Exactamente, y te voy a decir algo, no solamente con el máximo potencial, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, pero también conocer mucho es cómo se va a limpiar ese establecimiento, ¿no? Eso define muchísimo el volumen y la composición. ¿Y de qué me sirve? Me sirve para saber qué etapas voy a necesitar, qué tecnologías voy a tener que incorporar, pero además de eso,
yo siempre lo que le pregunto a los productores es, ¿vos qué querés obtener con esto? ¿Sí? Porque una cosa es decir, bueno, quiero contenerlo para que no quiero más lagunas desbordadas o no quiero que la bomba se me tape, quiero sacarme el problema encima. Pero otra cosa es decir, bueno, no, quiero hacer algo porque mi foco es reutilizar el agua para hacer un flashing. O mi foco es aprovechar de la mejor forma como enmienda orgánica. Entonces, yo siempre digo, hay que poner todo sobre la mesa, ¿no? Por un lado, conocer qué genero hoy, qué voy a generar, cuáles son las proyecciones del sistema productivo en sí, se trate del que se trate, ¿no? Cuál es la rutina y la forma de limpieza. No es lo mismo, volviendo a la producción lechera, no es lo mismo limpiar con manguera que limpiar con flashing. Y no es lo mismo querer reutilizar agua o querer tratar eso para maximizar el uso agronómico, ¿sí? No es lo mismo por sistemas, por superficie, por requerimientos, no es lo mismo por tecnologías, ¿sí? Y por otro lado, sumamente importante también conocer el contexto, porque a veces yo tengo muy claro que quiero hacer algo, pero por ahí el contexto, el tipo de suelo, las pendientes y demás no me acompañan en esa decisión. Entonces, con todo eso es que hay que buscar la mejor alternativa. Buscar un sistema para cada ambiente y dejamos afuera, voy un poco más avanzado, quiero producir energía. Exactamente, esa es otra alternativa que hoy en general... Que antes era utópico, pero hoy ya está materializado. Exactamente. Antes era utópico, después hubo unos años en donde la tecnología del biogás se difundió, pero yo creo que me atrevo a decir que muchas veces, o en muchos casos, se mal difundió, porque yo también esto siempre le digo a los productores, no es soplar y hacer botella, es un proceso biológico, entonces hay que conocer mucho de cada tecnología y saber en dónde es factible implementar. Es maravilloso porque la producción de biogás, por un lado, disminuye el impacto ambiental, o le quita contaminación a ese efluente y por otro lado nos da energía y abono, ¿sí? Enmienda orgánica. Ahora, no cualquier caso se aplica eso, pero en definitiva es como con cualquier tecnología, ¿sí? Productor chico, productor grande, inversión chica, inversión grande. Podría ser, no siempre es así. Lo que yo más que el grado de inversión hay que buscar sistemas simples y que se sostengan en el tiempo. A veces intentamos meter mucha tecnología que después, por costo de inversión o por requerimiento operativo, no se pueden sostener en el tiempo. Entonces, también es otro punto a tener en cuenta. Cuando pienso, y otra cosa que te iba a decir es, no es lo mismo cuando se hace una instalación de cero, en donde tenemos el papel en blanco, yo siempre digo, tenemos la hoja en blanco, se va a colocar el sistema productivo y tengo facilidad para hacer el sistema de tratamiento de efluentes que yo quiera, ¿sí? O muchos casos, como los que hablábamos al principio, que empiezan a crecer y empiezan a encontrarse con el problema. O porque son conscientes y quieren aprovechar, hoy hay mucha demanda por el valor de los fertilizantes, entonces hay mucha más demanda y más conocimiento en el aporte que pueden dar estos productos, ¿sí? Entonces, en esos casos también es sumamente importante conocer sobre todo las limitaciones. Y también va un poco acompañado de que hay un equipamiento que antes no había o maquinaria, ya sea para la distribución de estiércol, para el tratamiento de esas aguas o para otras cuestiones que es mucho más fácil adoptar el sistema. Exactamente. Hoy por hoy, por suerte, hay mucha tecnología y de cada tecnología hay diferentes proveedores, hay más importación, entonces uno puede darse el lujo de elegir. Ahora, no es elegir solamente porque me gusta más una marca o porque es más económico, y ahí está el rol también técnico de poder acompañar al productor y en función de todas las características de su sistema, de lo que hablamos hoy, ¿no? De las características de lo que se genera, de las características del sistema, de lo que quiere obtener el productor, poder elegir la tecnología que más se adapte a ese sistema. Porque yo también siempre digo, las tecnologías muchas veces se queman y no es la tecnología que no funciona, sino que está mal implementada o mal adoptada, ¿no? Cada cosa con... La tecnología por sí sola no hace maravilla. Exactamente. Y para finalizar, comenzamos la nota diciendo el problema de los efluentes. Hoy, después, a través del tiempo, hace muchos años que estás trabajando con esto también vos, sí. ¿Ves más problemas que soluciones o ya ves más soluciones que problemas? Me atrevo a decir, ¿no? Que sí. Creo que cambió mucho, no sé si hay más problemas o más soluciones, sí cambió mucho la visión, cambió mucho el acompañamiento, cambió mucho la información local que hay
Y cambió mucho, como decíamos hoy, de que hoy tenemos mucha más tecnología ya más adaptadas a nuestras situaciones. Entonces, quizás el problema sigue estando y sigue siendo importante, sobre todo en las grandes producciones, pero me parece que hay más soluciones y está más accesible acceder a esas soluciones, ¿no? Muchísimas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primea, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primea EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Con esta variedad de información hemos finalizado otro programa agropecuario. En el mes de junio, un mes muy argentino, un mes mundialista, un mes donde también se conmemora el Día de la Bandera y un mes donde AgroMP festeja 17 temporadas. ¿Y saben qué? Hay más. ¿Por qué? Porque dentro de 7 días la cámara va a seguir prendida, brindándoles a ustedes toda la información donde los esperamos para poder compartirla. Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos.